Bien, vamos a otros temas. Diversas reacciones generó la manifestación realizada el día sábado en favor del presidente Gabriel Boric. Cerca de 2000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda para expresar su apoyo al mandatario. Vamos a conversar más sobre este y otros temas. Estamos junto a Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, buenos días. A ver, hacer una marcha o una manifestación, una congregación de este tipo, ¿es un signo de debilidad o es realmente un legítimo apoyo al gobierno de turno? Ha sido parte de la discusión de los últimos días. Sí, bueno, lo que observamos más bien es una expresión de apoyo de un sector político, ¿no es cierto? Un apoyo de nicho. Evidentemente lo que busca el gobierno es fidelizar, ¿no es cierto?, a su base electoral. Recordemos que hay desafío importante, el plebiscito de salida de 17 de diciembre y elecciones el próximo año de alcalde, concejales, gobernadores. Pero de alguna manera eso evidentemente lo que está haciendo es profundizar la polarización, porque este tipo de movilizaciones lo que hacen es activar identidades. En el fondo tú movilizas a los tuyos, mueves a los propios, que se podría entender, Carla, eso en un contexto de voto voluntario, pero ojo que con voto obligatorio, ¿no? En las elecciones de aquí en adelante vota toda la gente y por lo tanto tú no puedes solamente concentrarte en tu audiencia, en tu público. Tienes que ampliar tu base electoral porque no se puede gobernar con un 30%. Ahora, tú ligas esto al proceso constitucional en el fondo, pero es que no sabemos la postura tampoco del presidente en torno al Consejo Constitucional, al texto, si él va a estar a favor o a rechazo. Entonces, ¿cuánto tendrá relación con eso o cuánto tiene relación con la gestión del gobierno? Claro, lo que pasa es que hay, yo creo, un problema de diseño en el sentido que estas movilizaciones son más propias de lo que se conoce como la comunicación electoral, es decir, cuando tú movilizas para buscar apoyos, buscar votos, ¿no? Esa es la comunicación electoral. Por eso llama la atención en este contexto, en el fondo. Porque lo que tendría que hacer el gobierno es comunicación gubernamental. Es otro tipo de comunicación donde tú lo que buscas es construir apoyo y legitimidad para lo que estás haciendo adelante. Gobernar y hacer campaña son cosas distintas, ¿no? Que hacer campaña es conseguir votos, gobernar es hacer que al país le vaya bien. Por eso que se produce de alguna manera una falta de claridad respecto de lo que el gobierno busca con este tipo de acciones, ¿no? El presidente no solamente se asomó al balcón, sino que salió a hablar y después criticó a los medios, digamos, a los analistas incluso, de que criticábamos porque se daba este baño de masas, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero no criticábamos cuando iba a hablar con los empresarios a determinados sectores de la ciudadanía. Entonces, eso de alguna manera también lo que provoca es un tipo de comunicación que se llama comunicación adversarial, en donde yo busco un adversario, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se instaló el día sábado. Claro, hasta antes del sábado se entendía como que eran partidarios del gobierno que le iban a prestar su apoyo al presidente, pero en el momento en que el presidente habla en este contexto, tengo la impresión de que hace un poco suya la convocatoria. Por eso uno dice, el gobierno ha hecho esto, tú dices, el gobierno se equivoca o hace un tipo de comunicación. Alguien te podría decir, pero es que Marco no lo organizó el gobierno. Pero claro, en el momento en que el presidente sale, habla, ¿se hace parte de esta manifestación? Por supuesto, todo tiene efecto y nada es inocuo, ¿no? Todo comunica. Si las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Y eso parece una actividad en donde, a lo menos el presidente, no había ministros, pero a lo menos el presidente sí estaba, ¿no es cierto?, muy de acuerdo con lo que ocurrió. De hecho, dio argumentos para expresar ese apoyo. Pero yo creo que ahí es donde hay un error, porque, insisto, lo que el gobierno tiene que hacer es otro tipo de comunicación. No tiene que activar identidades, ¿no?, que es lo que está haciendo hoy día el gobierno y la oposición, porque el país se está polarizando. Tú me preguntabas por el plebiscito. Claro, se está polarizando de cara a ese plebiscito porque se están planteando posiciones, ¿no?, ya del apruebo o de aprobar o de no aprobar la propuesta de texto que todavía no conocemos, porque no hay texto constitucional todavía. Ya, ¿queda para ti una señal de debilidad, como ha dicho la oposición? Yo creo que de falta de claridad estratégica respecto de qué es lo que hacer, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretende el gobierno? Si el gobierno busca ampliar su base de apoyo electoral más allá del 28, del 30% que muestran los estudios de opinión, el acto del sábado no contribuye a eso, ¿no? Si el gobierno lo que busca es fidelizar a su base electoral con vistas a los desafíos electorales del próximo año, podría entenderse. Pero aún así, yo insisto que con voto obligatorio no basta con llevar a votar a los tuyos, ¿no?, a los propios. Tienes que ampliar tu discurso para que vayan a votar otros por ti. Y eso es lo que el gobierno tiene que tratar de conseguir ahora, ¿no? Para que las elecciones del próximo año, en un año más tenemos exactamente elecciones de alcalde, concejal y gobernador. En octubre del próximo año
tiene que el gobierno conseguir, ¿no es cierto?, tener éxito en esas elecciones. Claro, y pienso que además justo esto se da en el momento en que se presenta la ley de presupuesto, donde lo que más requiere el gobierno es diálogo y conquistar a los otros, a los que no necesariamente son de sus propias filas. Lo mismo con la reforma a las pensiones, lo mismo con la reforma a la salud que está pendiente, el pacto fiscal. Hay muchos temas sobre la mesa, Marco, que me da la impresión de que más que afianzar a los tuyos, obligan al gobierno a tener que tratar de ser un poco más transversal y tender puentes más allá de sus propias fuerzas, ¿no? Exactamente, por eso te decía, eso es comunicación gubernamental, eso es comunicación de gobierno, cuando tú construyes apoyo y legitimidad para tu decisión, no solamente en los tuyos, sino que en un grupo más amplio de la sociedad. El gobierno no tiene mayorías en el Congreso, es un dato de la realidad, tiene que hoy día empezar a discutir el presupuesto, tiene, ¿no es cierto?, una situación compleja con la reforma de pensiones, la ley corta de ISAPRE, el proyecto que hizo algunas modificaciones a la ley de usurpaciones, ¿no?, el veto sustitutivo que planteó el gobierno. Entonces, es un escenario complejo desde el punto de vista legislativo para el gobierno y lo que uno esperaría es que tú construyas mayorías, busques apoyo, ¿no? Porque los gobiernos hacen ofertas y a esas ofertas tienes que construirle apoyo y eso es lo que hemos echado en falta porque este tipo de actos que pueden ser un apoyo caliente, ¿no? Requieren también el gobierno de apoyo frío, no solamente apoyo caliente. Claro, yo me imagino que hoy día uno de los desafíos para el gobierno es retomar el control de la agenda, y lo digo porque antes de septiembre lo que veníamos viendo era un descontrol de la agenda, porque además se metió el caso convenios y había mucho tema respecto de estas investigaciones abiertas que también han salpicado a figuras importantes del gobierno. Luego vino septiembre y de alguna manera se retoma el control de la agenda con lo que había sido la planificación de los 50 años del golpe. Hubo muchas actividades en torno a esto, hubo un relato bastante como consistente y reiterativo del presidente, pero hoy día ya estamos en octubre. Entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo el gobierno retoma el control de la agenda, crees tú? Claro, el gobierno lo que va a tratar también de buscar es ganar algo de tiempo para retomar ese control de la agenda por de pronto los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a lo mejor sirven para ganar tiempo, no para resolver el problema. Es solo ganar tiempo para que tú puedas tener el control de la agenda. Pero para eso necesitas tener un diseño. No saco nada yo con decir tengo el control de la agenda si no tengo el control de la agenda para algo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi norte? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eso es lo que el gobierno tiene que definir y eso es lo que hoy día no está claro. El gobierno tiene que aprobar el presupuesto, tiene que avanzar en la reforma de pensiones, en el marco o el nuevo pacto fiscal, varias iniciativas, por eso que el gobierno debería priorizar 2 o 3 cosas de aquí a fin de año para efectivamente poderle poner toda su fuerza y toda su capacidad para poder conseguirlo. Pero eso implica hacer una priorización y eso implica tener un norte estratégico hacia dónde dirigirse. Ya, ¿y cómo afecta o no el control que pueda tener de la agenda al gobierno el tema constitucional? Porque, claro, uno dice vamos a pasar los Panamericanos y ahí probablemente nos vamos a concentrar en el texto, en si la gente se va a inclinar a favor o en contra. No sé, Marco, a tu juicio y en tu opinión, si el gobierno y el presidente en este caso debería fijar una postura en torno al texto, si él debiese declararse a favor o en contra del texto constitucional. Bueno, la vez pasada cuando lo hizo, el resultado fue muy dañino para el gobierno, no fue una derrota política muy importante. Claro, pero ahí se defendió fuertemente la idea de que el presidente tenía derecho a tener una opinión y es más, tenía derecho incluso a trabajar por esa opinión o por esa alternativa, que en ese caso era la prueba. Entonces, también decir hoy día que en realidad es mejor no dar la opinión es como contradecir el argumento que se utilizó para defender el haber fijado una postura, ¿o no? Sí. Pero el gobierno, fundamentalmente, yo creo que su rol es ser garante, no debe cometer el mismo error que la vez pasada, por muy legítimo que sea, ¿no? Y por mucho derecho que tenga el presidente y su gobierno a expresar su opinión, hoy día debe circunscribirse a ser garante, porque de lo contrario, tú lo que vas a generar es traspasar, ¿no es cierto?, de alguna manera, que es lo que busca la oposición también, convertir esto nuevamente en un plebiscito sobre el gobierno. No solo sobre el texto constitucional, sino que también sobre el gobierno, y eso puede ser mucho más dañino para el gobierno que eventualmente, ¿no es cierto?, gane el apruebo. Claro, de hecho, Javier Macaya, presidente de la UDI, decía que el presidente tiene que fijar una postura, que es justo lo contrario que se dijo. Aquí cada uno cambia de opinión cuando es oposición o oficialismo, porque en la vez pasada se le criticó mucho al presidente por haber fijado postura y por haber jugado gran parte de su capital, yo creo, por la opción de la apruebo. Ahora que el presidente ha sido más cauteloso, que no estaría cometiendo ese error, que todos dijeron que era un error, le dicen que no, que él tiene que fijar una postura. Claro, porque la agenda del proceso constitucional, la actual, se presidencializó especialmente en la oposición, ¿no? Sí. Entonces, después de las declaraciones de Matei. Exactamente, después de las declaraciones de Matei. Eso ha obligado una estrategia de Chile Vamos, del Partido Republicano, a tratar de despresidencializar la agenda y por lo tanto
La estrategia probablemente es involucrar al gobierno, que el gobierno tome posición para convertirlo también, ¿no es cierto?, en el foco de su campaña o de sus críticas respecto a la posición que toma el gobierno, que por lo aprobado hasta ahora, todo haría pensar que el gobierno no va a estar disponible para aprobar un texto constitucional que va en contra de lo que son sus principios fundamentales, lo que el gobierno ha defendido y lo que planteó en campaña y lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Ahora, es muy rara la paradoja, porque en el fondo, si todo sigue como está, y entendemos que hasta ahora es así, si no se aprueba este texto, quedaría el texto actual. Tampoco me imagino yo al presidente trabajando para que se quede la Constitución de Pinochet. Igual es como una contradicción. Entiendo que pueda estar a lo mejor disconforme con el nuevo texto, pero sería muy raro verlo decir que está en contra para que se quede el actual. De ahí también me imagino que a lo mejor no tomar postura sea lo más lógico, lo más inteligente, lo más astuto al menos. Exactamente, porque igual siempre queda abierta la posibilidad, aunque la fatiga constitucional de la gente hace pensar que sería un mal camino, ¿no es cierto?, un nuevo proceso, ¿no? Sabemos que sería bien difícil hacerlo en el ciclo electoral que parte el próximo año y que llega a octubre del próximo año con elecciones de alcalde, concejal y Además, ¿con qué garantías, Marco? Porque en el fondo se dijo, vamos a hacer un segundo proceso para no cometer los errores del primero, y lo que se está constatando es que se están cometiendo más o menos los mismos errores, pero para el otro lado, digamos, y que nuevamente hay una desafectación grande con el texto. Si se cae, ¿con qué garantías harías un tercer proceso, digamos? Y ahí la gran responsabilidad, Carla, yo creo que también es de la élite política, ¿no?, de la clase política, que no ha sido capaz de efectivamente direccionar hacia un acuerdo, un consenso, para que podamos cerrar de una vez por todas la cuestión constitucional. Fíjate tú que llevamos 43 años con la cuestión constitucional abierta. Vamos a cumplir el 17 de diciembre de este año, 4 años desde que se inició este proceso con el estallido y el acuerdo del 15 de noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que lo único que hace es instalar incertidumbre. Pero claro, uno puede decir, se mantiene la Constitución del 80, o la Constitución de Lagos, como le llaman algunos, por la reforma del 2005. Pero igual el escenario de incertidumbre se mantiene, porque podría haber fuerzas que quieran volver a insistir con un nuevo proceso, ahora con otras características, ¿no?, como una asamblea constituyente. Entonces, yo creo que la dificultad también de no cerrar bien el proceso constitucional es mantener larvado un conflicto que en algún momento puede volver a aparecer y estallarnos en la cara, como ocurrió después del estallido social. Ya, algunos dicen, ante esa posibilidad y que pudiera haber un nuevo estallido social, y también tratando de entregar certidumbre, porque venimos de un momento de mucha inestabilidad y ha estado este flanco abierto, y ha sido un argumento que se ha ocupado para varias cosas en términos de decir, es que estamos en la incertidumbre, no sabemos cuáles son las reglas del juego. Entonces algunos dicen, podríamos tratar, y hay políticos que están hoy día hablando de eso, de buscar una tercera alternativa, que sea, por ejemplo, aprobar el texto de los expertos, que sí concitó bastante como tranquilidad, consenso en el momento en que presentaron ese texto al Consejo Constitucional. ¿Algo así tú lo ves viable, o eso sería torcer necesariamente la voluntad de las personas que eligieron a los consejeros constitucionales? Lo veo bien difícil, porque para aprobar el texto de los expertos se necesitan 3/5, ¿no? 30 votos de los 50 que hoy día están en el Consejo Constitucional. No veo al Partido Republicano en esa disposición. Por lo tanto, este placebo que estamos planteando, ¿no?, de que podríamos aprobar o el texto de los expertos podría salvarnos, yo lo vería con cuidado, porque no es que el texto, no es que las observaciones que hagan los expertos se vayan a aprobar todas. Se requiere para esas observaciones 3/5, ¿no es cierto?, o 2/3 para rechazarla, o sea, 33 votos para rechazarla y 30 para aprobarla. Esos votos están tanto como para aprobar como para rechazar por parte del Partido Republicano y Chile Vamos, ¿no? Lo que no quede ahí pasaría a una comisión mixta, ¿no?, que también es incierto. Entonces, es un escenario bien poco halagüeño, diría yo, bien poco optimista respecto de lo que vaya a ocurrir, porque lo que nos están indicando los datos, además, las encuestas, es que se parece instalar de manera clara una tendencia de que hay disposición a no aprobar ese texto constitucional, sea cual sea. Sí, yo la verdad es que miro el proceso constitucional y pienso hasta qué punto es reflejo de la discusión política actual, donde la verdad es que hay pocos consensos, pocos acuerdos, poco diálogo. Se condicionan. Mira, ahora entró el veto que acaba de mandar el gobierno en torno a la ley de usurpaciones, y ya desde la oposición dijeron que aquí se condicionaba la relación nuevamente, y hemos pasado por otras instancias donde incluso hay partidos de la oposición que se han bajado de las mesas de conversación. ¿Cómo el gobierno pudiera destrabar eso? Hoy día alguien se lo leí el otro día, no me acuerdo a quién, que dijo algo muy cierto, que decía, hoy día todos tienen como la clave para trancar la pelota, pero nadie
puede o nadie tiene la fórmula para poder hacer que esto siga fluyendo, digamos. Claro. Pareciera ser Moisés que Naím planteaba Naím, justamente que en Chile la gran dificultad es que todos los actores tienen capacidad, como tú dices, de bloquear el juego. Claro, pero ¿no? ¿quién desbloquea esto? Nadie ¿Cómo? desbloquea. No hay, porque la élite política, ¿no? está preocupada fundamentalmente, ¿no es cierto?, de resolver los problemas de la política, pero no los otros problemas. Entonces no tiene disposición a no llegar de acuerdo. Aquí los grandes responsables también son las élites, ¿no? Porque la mayor polarización está en la élite más que en la ciudadanía. Y por lo tanto yo creo que la responsabilidad en destrabar esto está en un acuerdo de las élites. Mientras ese acuerdo no exista, lo que pasa es que hay muchos incentivos para no llegar a un acuerdo. Imagínate tú, la oposición, ¿para qué quiere llegar a un acuerdo si sabe que en 2 años más puede ser gobierno? ¿No? Porque la oposición está apostando a la alternancia, no a ser alternativa, sino que a la alternancia, es decir, esperar que me toque gobernar, ¿no? Esa es fundamentalmente la lógica que hay ahí. Y en el caso del oficialismo, como no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con las cosas que se podían aprobar en el texto constitucional, tampoco hace nada para movilizarse. Ya, pero es bien complejo, porque en el fondo estamos jugando al que ojalá al que está de turno le vaya mal, hasta que me toque a mí. Y cuando me toca a mí, ya vemos que otra cosa es con guitarra. No sé qué sensación tienes tú, pero creo que también gran parte del problema que ha tenido Gabriel Boric para tomar el control tiene que ver con que quedó muy resentida la oposición después de todo lo que fue el estallido social. Siempre que pasa algo se encuentra un tuit antiguo donde hubo esquirlas importantes. Entonces, ¿cómo se sale de ese círculo vicioso, Marco? Que no nos va a llevar básicamente a nada, digamos. La gran dificultad que hemos tenido, Carla, es que el liderazgo de ambos procesos, de la convención y del actual proceso constitucional, están dirigidos por gente que no cree en ese proceso. Fíjate tú que la gran mayoría de las personas que fue electa para la convención no creía en los acuerdos del 15 de noviembre, ¿no es cierto? Y lo que venía era a hacer una refundación, ¿no es cierto?, porque no creía en nada de lo que había pasado y ellos tenían el control y terminó mal ese proceso. En este caso, quienes fueron electos el 7 de mayo, ¿no?, para dirigir, para liderar este proceso, tampoco creían en el cambio constitucional, no creían en este proceso, que ellos creían y eran partidarios de mantener el actual trato constitucional. Entonces, no veo uno por dónde, ¿no es cierto?, quienes dirigen estos procesos estén realmente de acuerdo en lo que tú decías, de que lo que tenemos que definir son reglas para que todos podamos jugar, ¿no? Y eso es lo que tiene trabado, efectivamente, hoy día el juego en Chile. Tú decías además que se había presidencializado la discusión constitucional y claro, con las declaraciones de Evelyn Matei, que dice que ella no va a poner su capital político si es que todo sigue de esta manera. Le contesta a José Antonio Kast, que hoy día sabemos es el líder del partido que domina el Consejo Constitucional, que es básicamente Republicanos. Y ahí hay dos teorías, ¿eh? Hay una como media conspiranoica que cree que casi esto es una pantomima donde lo que al final esperan mucho es que se caiga este texto y que quede la Constitución de Pinochet o del 80, porque nunca quisieron cambiar la Constitución. Y hay otros que dicen, no, aquí igual Republicanos se está jugando la representación de darle gobernabilidad a Chile y José Antonio Kast tiene que demostrar que es capaz de conducir este proceso. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? O sea, ¿puede ser que esto fracase y José Antonio Kast logre salir indemne o para él hoy día es necesario que este proceso termine bien? No, yo creo que para José Antonio Kast y para su liderazgo el que no se aprobara el texto constitucional es un fracaso, ¿no? Ya. Porque por lo que tú dices, que gran parte de los republicanos nunca creyeron en este proceso. Sí, pero la gente está observando, ¿no es cierto?, los movimientos de los actores políticos y si el 7 de mayo le entregaron una mayoría al Partido Republicano para conducir este proceso, es una manera también de ver si hay capacidad, como tú muy bien decías, de gobernabilidad en la eventualidad de un futuro gobierno a cargo de ello. Entonces, si no son capaces de imponer una visión que permita construir acuerdos y solamente se refugian en una lógica identitaria o una constitución partisana, como se dice hoy día, es muy difícil que puedan llegar a acuerdos más amplios y vamos a tener lo que está ocurriendo hoy día, gobiernos de minoría, con la pelota trancada, como tú muy bien decías, que no permiten jugar a ninguno de los actores. Entonces, eso no le hace bien al país porque de alguna manera le impide poder avanzar y resolver los graves problemas que tenemos. Ya, y para terminar, lo de Evelyn Matei, ¿es un oportunismo, como dijo Kast? Porque él dice, al final, ella hoy día se baja como el carro, en el fondo, no lo dijo textual, lo estoy como interpretando, porque no vamos bien en las encuestas. Otros dicen, no, es que aquí hay cierta convicción de que este no es el texto que le gusta a Matei. ¿Tú qué crees ahí?
No, yo creo que Evelyn Matei ha jugado bien sus cartas, está haciendo una apuesta estratégica. ¿Para ti está mirando el tema presidencial? Está mirando, la agenda se presidencializó, tal como en el proceso anterior se gubernamentalizó porque el gobierno entró, ¿no es cierto?, y contaminó la agenda del proceso porque tomó posición. En este caso, el tema presidencial también está presente, sobre todo porque José Antonio Kast también no quiere un escenario de una eventual segunda vuelta enfrentando él, eventualmente a Evelyn Matei. Ese es el escenario que quiere evitar y por eso que ha tratado, como dicen algunos, de que su programa de gobierno quede en la Constitución para obligar a Evelyn Matei a tomar posición respecto de eso, ¿no es cierto? Lo que es una apuesta arriesgada, porque, insisto, el fracaso del proceso constitucional también va a afectar la capacidad de liderazgo de José Antonio Kast y del Partido Republicano. Bueno, vamos a ver cómo se da esta última recta del año, que viene intensa, porque está el tema constitucional, pero también porque hay un montón de cosas pendientes que todavía no se logran resolver, Marco, y que uno esperaría que logre los consensos, ¿no? Para que lo que importe más que le vaya mal al que está de turno, que se resuelvan deudas pendientes con la ciudadanía hace tanto rato. Marco Moreno, muchas gracias. Gracias, Carla. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Vamos a la pausa y estamos de vuelta de inmediato.